una energía que va a ser la energía con la que se está yendo el fluido. Obviamente, la energía de uno va a ser mayor a la energía de dos. Esto sí creo que me entienden, ¿verdad? Sí, profe. Esto es literalmente en sentido contrario de la bomba. Cuando nosotros tenemos una bomba, en cambio, el propósito de dicha bomba es absorber potencia con el fin de poder darle impulso al fluido. Es decir, entra con baja energía en uno y sale con una energía más alta. Entonces tendríamos de esto, ¿sí? Ahora, muchas de las veces, en este caso de la derecha, habíamos visto que se debe determinar la energía mecánica perdida. Esto es lo que nosotros habíamos hablado. Esto vimos en clases. Ahora, me parece que en alguno de los ejercicios que yo les había puesto, en una de las pruebas, me parece que era, aquí se mencionaba que existía una cierta cantidad de energía que era, que se desperdiciaba, digámoslo así, que era proporcional, me parece que era el 30% de la energía cinética. Si es que su pregunta, 30, no me acuerdo el dato, ya digamos que es el 30 o el 3%, cualquiera de los dos datos. Ahora, si es que su pregunta es en el sentido de por qué yo le coloqué este porcentaje de pérdida, es por lo siguiente. Cuando nosotros colocamos un motor para poder generar potencia, no es que simplemente se le coloca a la potencia, se le deja la potencia libre, digámoslo así, o no se aprovecha esa potencia. De hecho, en los casos prácticos, ya en la realidad, esto se conecta con un generador eléctrico. ¿Ya? Esto se conecta con un generador eléctrico y esto va a generar energía eléctrica, es decir, este generador convierte la energía de flecha o la energía rotacional en energía eléctrica. En el caso que yo les puse del ejercicio del examen, aquí nosotros no teníamos esto, pero teníamos que se conectaba a otra bomba. Entonces, la energía que se aprovechaba en la turbina o en el motor me era la potencia que absorbía la bomba. Entonces, aquí es diferente, ¿no? Yo puedo aprovechar. Sin embargo, este porcentaje de pérdida de energía es debido a las irreversibilidades del sistema. Conectado en un solo eje, porque esto en la realidad, cuando se hace estas aplicaciones, se conecta a un solo eje, este va a girar en este sentido y este va a girar en sentido contrario. Este produce, este consume. Entonces, cuando ocurre esto, sí existe un porcentaje de energía perdida. Esto se da por las irreversibilidades. Por ejemplo, puede ser por fricción o puede ser por accesorios, pero me refiero a los accesorios mecánicos, ¿no? Es decir, aquí las juntas, puede ser el rotor, bueno, algunas cosas. Entonces, a eso me hacía referencia, ¿ya? Obviamente esto no les di en clases, pero es algo que se puede, o sea, que se puede acoplar a este tipo de ejercicios. Cuando ustedes resuelven estos ejercicios, yo ya les había mencionado, si bien es cierto, es un ejercicio, digámoslo así, complejo, grande, pero son dos cosas que sí hemos trabajado. Entonces, la forma de resolver estos ejercicios es hacer un balance primero en la turbina y luego hacer un balance en la bomba. ¿Por cuál de los dos comienzo? Es la pregunta que siempre me hacen. Van a comenzar siempre donde tenga más datos. Así de sencillo, donde yo tenga más datos. Si es que yo tengo más datos de la turbina, comienzo en la turbina. El rato que yo ya puedo despejar todas mis incógnitas en la turbina, van a ver que yo ya puedo determinar otros datos en la bomba, donde tenía menos datos. Es así de sencillo, chicos. No sé si contesté tu pregunta o si es que era otra tu pregunta. Entonces, o sea, bueno, entonces sí le podemos calcular las pérdidas en la bomba. Eso era lo que... Claro, en la bomba sí, en la bomba sí, en esto de acá sí. Lo que estábamos hablando de que existe pérdidas por fricción y todo esto era en el motor. En la bomba normalmente se puede calcular las pérdidas que habíamos hablado, por eso le coloqué aquí. Ahora, muchos ejercicios, o a veces en los ejercicios,
digámoslo así, entre comillas, subestiman a las pérdidas mecánicas, no se calculan, ¿ya? Entonces ahí, si es que no nos da datos para las pérdidas, simplemente no calculamos o no consideramos las pérdidas. Pero sí suele haber pérdidas, ¿no? ¿A qué me refiero con que sí suele haber? Imagínate que, imagínate que nosotros vamos a impulsar por 10 metros de tubería. Si es que las pérdidas de aquí en esta tubería son bastante grandes, no necesitaría impulsar por 10 metros, sino me va a aumentar esta cantidad. Puede ser a 10.5, 10.7, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Por eso se calculan las pérdidas. ¿De acuerdo? No, profe, perdón, me confundí, era en el motor. En el motor no les debe poner pérdidas, por eso incluso en el ejercicio que les dije en el examen, no les daba datos de longitudes ni de accesorios, les daba datos de porcentaje de una cierta fracción del balance de energía. ¿Sí me cachan? Ya, profe. ¿Ya? De ahí está bien que vayan que estén leyendo, ¿no? Está bastante bien. ¿Alguna otra Profe, duda que tengan, chicos? sí. Mira, en este mismo ejercicio de aquí nos da el espesor de la tubería de ambos lados. Pero no sé si ese espesor que es un dato que nos da el ejercicio para calcular algo, porque nosotros le calculamos, pero no le utilizamos ese dato. Ya. A ver, es buena la pregunta. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí hay que tener clara la siguiente idea, verán. A ver, den un segundito. Cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos una tubería, tenemos esto. Este es el corte de una tubería. Entonces, por lo general, cuando ustedes se van no es por lo general, sino siempre, cuando se van a la ferretería, ustedes dicen, denme una tubería de 1 pulgada, digamos. ¿Ya? Entonces, este espesor con el cual se maneja la tubería, este va a ser el espesor externo, ¿ya? Entonces, si nosotros le vemos a esta tubería como un corte transversal, vamos a tener esto, ¿ya? En donde este a 1 pulgada que nos dieron va a ser de extremo a extremo. Esta va a ser nuestra 1 pulgada. Ahora, vámonos a la realidad. No el fluido, que vamos a transportar, no es que está tocando esta zona de aquí. Esto no toca el fluido, sino el fluido únicamente va a pasar por el diámetro interno. Sí, ya le marco, denme un segundito que se me borró esto. Ya, entonces, el fluido en sí se recorre o circula a través del diámetro interno. Entonces, el dato del espesor me sirve para calcular el diámetro interno. Aquí es D, no era E. Me sirve para calcular el diámetro interno, que este es el que se utiliza en los cálculos. Entonces, el diámetro externo es igual al diámetro interno menos 2 espesores. ¿Ya? Entonces, para eso sirve, perdón, al revés es esto. El diámetro interno es el diámetro externo menos 2 espesores. Entonces, con esto, nosotros podemos calcular y utilizamos este diámetro, no el que nos dio, sino este diámetro. Para eso sirven estos datos. Ahora, yo en clases les había mencionado que si es que el ejercicio no nos dice nada, en este caso no es así, ¿no? Pero si es que no nos dijera nada, nosotros tranquilamente el diámetro que estamos utilizando sería el externo, no pasa nada. Pero si el ejercicio sí me menciona que existen espesores, ya tenemos que calcular el diámetro externo, porque es únicamente por la parte interna que va a circular el fluido. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Sí. Eso es. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, pero era con una fórmula en el caso de las resistencias de la esfera. Es que en las diapositivas que usted nos dio nos daba una fórmula, pero en el libro está otra. No sé si es que se relacionan o A ver, son, ¿en cuál me dices? Perdón, no te escuché al em, inicio.
En la resistencia de la esfera. Resistencia de la esfera. Sí. A ver, resistencia de la esfera. Pero eso es de transferencia de calor, entonces. Sí, profe, sí, ya es del otro tema. Ah, es que no me confundan de tema, pues, chicos. Y ya le iba a decir, pero es eso. Ya me Efectivamente. embalé. Le voy a enviar una foto, profe. Es que verá, la resistencia según las diapositivas que nosotros vimos era... Uy, no se envió. Ah, ya se envió. Era el que está... El que estaba en la diapositiva es del primero, pero el que está en el libro es del segundo. Ya, este es logaritmo de R2 sobre R1, ¿verdad? Sí, Ah, tendría que revisarlo, no sé, tal vez yo lo copié mal, pero tendría que revisarlo, no les aseguro absolutamente nada. Pero bueno, tomen en cuenta, me imagino que sí se relacionan, porque tomen en cuenta que de acuerdo a las propiedades de los logaritmos naturales, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1 va a ser igual al logaritmo de R2 sobre R1. ¿Sí me cachan? ¿Sí me entienden esa parte? Pero no, profe, no lo entendí. A ver, les voy a escribir mejor. Yo digo que sí, eso les decía, sí tengo que revisar, pero me imagino que sí se relaciona, porque logaritmo de R2 menos el logaritmo de R1 es igual a lo mismo que poner logaritmo de R2 sobre R1. Esto de acuerdo a las propiedades de los logaritmos. Entonces yo me imagino que sí tiene relación, porque si se fijan, la única diferencia es de R2 menos de R1 y en el otro lado está el logaritmo de R2 sobre R1. Tengo que revisarlo, pero me imagino que sí se relaciona. Aquí les voy a dar les voy a adelantar algo. No les voy a tomar transferencia de calor en esferas. Solamente me voy a enfocar en lo que son tuberías. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna otra cosa? Una preguntita más, profe. Díganme nomás. Ya, verá, cuando tenemos capas múltiples, como en el caso del ejercicio del horno con los ladrillos, ocupábamos que la resistencia es igual a L sobre K. ¿Ya? Y en la resistencia, o sea, en el caso de las paredes planas, usamos igual la resistencia que es igual a L sobre K o que es igual a L sobre K por área. Porque estábamos realizando un ejercicio del libro y ahí nos indicaba que para calcular la resistencia de las paredes planas debíamos utilizar la fórmula, que la Ya. resistencia era igual a L Sí, sí sobre te K. entiendo la pregunta, ¿ya? Quiero que tomes en cuenta una cosa. Q es igual a qué. Digamos, analicemos solamente conductividad. Después van a poder relacionar con lo que es convectividad. Denme un segundito, porfa, chicos. No sean malitos. Ya, mil disculpas, chicos. A ver, les explico rapidito esta parte. A ver, cuando nosotros veíamos, ay, se me cerró, denme un segundo. Cuando nosotros veíamos la definición de conductividad, habíamos dicho que era K por A por delta T sobre dx, ¿no es cierto? Sí se acuerdan esta fórmula, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Esto tienen que Sí, profe. entender bien, bastante bien. A ver, resolviendo esto les va a dar K por A por delta T sobre X. ¿Ya? Ahora, este es un flujo de calor por área que recorre un cierto espesor. Hay muchos ejercicios que les pregunta cuál es el flujo de calor por unidad de área.
¿Qué significa? Que aquí el área es por una unidad. O lo que es lo mismo, esto pasa al otro lado y les queda Q sobre A es igual a K por delta T sobre X. Entonces, fíjense, aquí no le tomo en cuenta el área, pero es porque voy a expresar los términos de la transferencia de calor en kilojoules por segundo y por metro cuadrado, es decir, por unidad de área. ¿Sí le ven? Sí, profe. Esa es la diferencia. Hay muchas de las veces que así se hace. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Me puede volver a repetir, profe? Porque no entendí bien. Claro que sí. A ver, les decía que esta es la fórmula que nosotros tenemos del flujo del flujo de transferencia de calor. Les decía que hay muchas de las veces que en estos ejercicios o en algunos ejercicios se pide o se calcula por unidad de área. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a calcular los kilojoules por segundo que están circulando o que están pasando por cada metro cuadrado, ¿ya? Entonces, esto de aquí es simplemente pasarle esta área al otro lado. Entonces me va a quedar que Q sobre A es igual a K por delta T sobre X. Es el mismo principio para todo. Yo puedo determinar por unidad de área o simplemente puedo determinar el flujo de calor que tengo por una pared plana. ¿Sí me cacharon? Sí, profe. Ya. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Listo, chicos. Perdónenme que no les pueda ayudar más y espero que ya no tengan más preguntas porque no tengo más tiempito. Gracias a usted, Inge. Ya, chicos, les cuento que les voy a tomar una prueba relativamente fácil, así que pilas con eso, ¿ya? Solamente porque me caen bien y porque el otro semestre también les voy a dar operaciones unitarias. Gracias, profe. Así que les voy a hacer un chiste. Así que si no caen en fenómenos, caen en Open. No diga eso. No me preocupe. Se va a Ya, vengar listo, igual. chicos. Listo, chicos, de ahí cualquier cosa estamos hablando. Que pasen bien, ¿ya? Gracias, Hasta profe. luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Ya. Gracias, Chao, profe. chao. Chao.